fue, o sea, yo lo primero por donde te lo voy a encarar un poco, si querés, es cómo fue la edición de tu primera película, ¿no? Y después de ahí que vos te vayas explayando. Ahí ya veo gente que se está sumando, está Seba, está Lisandro, está Ana. Ya casi estamos, así que. Pau, ¿cuántas pelis tenés editadas? Em, sola, una, pero después con otra gente, ahora estoy editando otra más que la estoy editando sola, y con otra gente habré editado tres más, ponele. Mirá, siempre.
charlas interesantísimas que nos están acompañando en esta primera jornada y a lo largo de las 4 jornadas que tenemos hasta el 4 de diciembre. Y como bien decíamos, la segunda parte de estas charlas van a tener como protagonista a Paula Rupolo. Ella es editora, es parte de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales y nos va a hablar sobre cómo editar mi primera película y no morir en el intento. Es una gran pregunta que seguramente Paula, junto a Luciana Nachi, que también la está acompañando en esta charla, van a poder dilucidar para todos y para todas. Les cuento un cachito nada más de qué se trata. A partir de la experiencia como montajista de Paula Rupolo, nuestra expositora, nos adentraremos en el fascinante trabajo de convertir muchas horas de material grabado en una estructura narrativa coherente, interesante y fiel a lo que su autora o autor desee expresar. Así que, sin más, le damos lugar a Paula, a Luciano, que ya están conectados para poder charlar y para poder meternos en este mundo cinematográfico. Adelante, Paula, Luciano. Muchas gracias, María Ángeles. La verdad que un placer. Siempre estas presentaciones me parece que están buenísimas. Pau, un gusto. Nos conocemos virtualmente nomás. O sea, no tuvimos el gusto de hacerlo presencial. Este título, ¿no?, que tiene un poco esta charla del día de hoy, que es cómo editar mi primera película y no morir en el intento. Contame un poco, ¿cómo fue tu primera experiencia al hecho de, bueno, de editar un largometraje, ¿no? Si fue de ficción, si fue de documental, y bueno, vos del tema sabrás, o sea, ya que hasta tus producciones dedicándolas al montaje han recibido premios. Contanos un poco. Sí, bueno, mi primer acercamiento al largo estuvo bueno porque fue como un largo que edité con otra gente, entonces no es que yo estaba sola ahí contra el mundo. Entonces fue medio como una cosa colaborativa, o sea, yo al principio estaba como asistente con otros editores y editábamos escenitas, cada uno, porque había mucho material y medio que, bueno, uno pensaría que por ahí al editar un largo no tiene deadline verdadero, digamos, y se puede explayar en el tiempo editando, pero empiezan a llegar los festivales y hay que tener un armado y qué sé yo, entonces hay que apurar más de lo que uno esperaría. Entonces, en ese caso fue así, éramos varios editores haciendo escenas, después poníamos todo junto y ahí veíamos. Obviamente que al editar todo diferentes editores, las escenas tenían mucha diferencia de código, ¿no? Pero bueno, después había un editor jefe que era como el que hacía la pasada general y le iban como haciendo los cambios y afilándolo para que quede todo más unificado. Y obviamente eso, cuando ya teníamos como un armado más general, se redujo ya la cantidad de gente y era un editor y después quedé yo también ayudándolo. Entonces quedamos como 2 editores editando lo que quedaba de la película, digamos, para terminarla. Y esa fue una experiencia buenísima porque aparte... Sí. No, que el editor jefe, digamos, es mi mentor, el que me enseñó a editar. Entonces era también como estar aprendiendo todo el tiempo al lado de él. Y ya llegó un momento en que había una simbiosis de nuestros cerebros en el que los dos sabíamos qué era lo que había que hacer. Nos sentábamos, me acuerdo, hasta las 6 de la mañana, estábamos por ahí, él sentado en el sillón atrás, mirando lo que yo hacía, y me decía, bueno, acá hace esto, no sé qué, y después yo iba y me sentaba y seguía él, y así, y pasábamos toda la película así. Y eso fue una primera experiencia que estuvo buenísima, o sea que yo le recomiendo a todo el mundo que si pueden hacer eso de editar con alguien que les vaya como enseñando, es muy buena como primer acercamiento. Lo que sí, bueno, cada película tiene su dificultad, ¿no? Esta, por ejemplo, era una docuficción, entonces la dificultad que tenía era que no había actores, era toda gente que hacía de sí misma, por lo cual había que ayudarles a actuar, y eso era un agravante que había que ponerse a editar bastante. Pero también está bueno como experiencia editar no actores. ¿Cómo fue que se planteó un poco esto de tener varios editores? En general es algo que no suele pasar en una película, a lo sumo puede haber un editor o una editora, alguien que acompañe la edición. ¿Cómo se dio este proceso un poco?
Sí, se dio más que nada porque, bueno, yo trabajo en una productora hace muchos años, en la misma productora, y ahí éramos algunos que estábamos fijos, y fue como, bueno, ¿quieren participar del largo? Porque necesitamos manos y gente para llegar al deadline, digamos, de lo que es tener un armado para poder mandar a tal festival. Entonces, medio que surgió así, fue una idea de los editores jefes que, que ayudemos y que participemos y nada, estuvo buenísimo eso, porque por ahí había, no sé, yo por lo menos nunca había editado un largo y creo que algunos otros de los que participaron tampoco, entonces eh, estuvo muy bueno. Y aparte era eso, nos sentábamos por ahí los viernes a mirar el armado y a opinar entre todos los que nos parecían las escenas, que nos parecía el armado en general. Entonces eso también, pero sí, es verdad que por ahí no pasa mucho, por lo menos no ahora, no sé. No sé si en otras épocas se hacía más eso de juntarse varias personas a editar juntas. O por ahí, bueno, pasan grandes producciones. Eh, ¿Sabés que me da curiosidad, Pau? ¿Cuánto tiempo les llevó editar las películas? ¿Y cómo hicieron con los diferentes códigos que fue trabajando cada editor y cada editora? ¿Respetaron ello a lo largo de la película o se fue mutando porque, bueno, nada, había que seguir un código y esto es lo importante dentro del film? sí, fue mutando porque, bueno, no, sí, se fueron manteniendo cosas que por ahí había hecho cada editor y que estaba copada, pero siempre tratando de que la película quede en una unidad. Y obviamente como las películas cambian un montón, esta al ser una docuficción, eh, había un guión base, pero hubo que cambiar todo de lugar, hubo que cambiar un montón de cosas porque había cosas que fueron surgiendo en la filmación. Entonces, de repente, nada, el guión decía una cosa, pero se fue transformando. Por lo cual hubo que modificar todas las escenas de la primera edición a la final, quedaron bastante difíciles. Pero bueno, igual, nada, fue lindo la colaboración. Tengo, si querés el tráiler, puedo ponerlo de fondo de esa película. Dale, perfecto. Acá viene la parte donde la señora... Este sería el docuficción, que es sobre un sommelier que perdió el paladar. La parte, o sea, en realidad esta era la segunda parte, es más ficción todavía que la primera, porque en esta sí había por ahí un guión un poco más armado que la otra, que era más documental todavía. Pero igualmente todos los que aparecen no son actores, es gente del vino que se prestaron a participar en la peli, y él es él con su mujer, que no son actores, son gente Muy que bueno. laburan en el vino, digamos. Y él es un sommelier de verdad, este es otro sommelier de verdad, son todos sommelier de verdad. Y a partir de la pérdida del paladar, él queda como desprestigiado en el mundo del vino, y entonces ahora tiene que como volver quiere volver a participar, digamos, de lo que le gusta hacer. Y bueno, para eso se inventa un personaje, usa una máscara, es todo medio un disparate. Medio graciosa la peli. ¿Cuánto tiempo te llevó el montaje, Pau? Y esta llevó bastante. La verdad que no me acuerdo exactamente, pero puede ser que haya llevado un año. No sé, sí, más o menos, puede ser. Llevó bastante el montaje de esta peli. Si no me Ya acuerdo. está estrenada, es de este año. Sí, no, esta es más vieja. Esta está estrenada ya, creo que 2016 o 2015, por ahí. 2015 me parece. ¿Y en esta película vos trabajaste solo en la parte de la edición o también acompañada? Esta ¿Cómo? es la que hicieron, esta es la película que editaron a varios editores. Varios editores empezamos a hacer las escenas al principio, pero después sí quedamos dos o tres en realidad éramos, que éramos los que hacíamos como el finish de toda la película y que fuimos cambiando escenas de lugar y que fuimos puliendo un poco y cambiando la estructura, porque de repente uno se da cuenta de que lo que está contando no se entiende y tenés que cambiar cosas para que se entienda. Entonces agregamos cosas que no había, está Donato. Se lo vi. Sí.
En realidad Donato está en la 1, que hace como un papel secundario en la 1, y se prestó en venir a... No sé cómo dejar de compartir. Se prestó en venir a participar de la segunda parte como un papel súper secundario, porque le había gustado la primera, digamos. Entonces vino. Vos sabés que, Pau, yo justo la película no la vi, pero ahora me dan muchas ganas de verla, más con todo esto lo que vos contás, con Todo respecto lo a que del hubo vino. varios editores, y lo del vino, eso me llama a verla, pero lo que pensaba es que, por ejemplo, yo veo la película, ¿puedo notar que hay diferentes editores? ¿Es algo que se ve en la película? No, de hecho la idea justamente que se le dé finish menos personas era esa, que sea una unidad de película, no que sean como varios momentos diferentes y que se note el cambio, digamos, de manos, porque si no, por ahí no quedaba unificada y se distrae de la película esa diferencia. Hay otras películas que ya están hechas de esa manera y entonces el código de esa película es así, pero en esta era como todo el cuentito que sea de una manera. Sí, que mantenga la lógica, si no te va cambiando de ritmo totalmente, Claro. sería como cortos, secuencias totalmente diferentes según un punto de vista. Sí, exacto, sí. Y te comento, o sea, yo he tenido también la posibilidad de editar largometrajes más que nada de documental, no tanto de ficción. Cuando vos trabajás, ¿te gusta trabajar sola? ¿Te gusta trabajar acompañada? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con otra persona? O sea, ¿cuáles son los beneficios? Y a mí me gustan las dos maneras, tengo que decir. O sea, en esta experiencia del duelo, por ejemplo, me encantó laburar codo a codo con Sebastián Carreras, que era mi jefe mentor. Fue buenísimo el laburo entre los dos y es como que el peso es compartido un poco. O sea, tenés a alguien con quien podés charlar y decir, che, esto me parece que está bien, no, esto no sé qué. Pero igualmente, por ejemplo, en la peli del cazador, que es así, la edité yo sola, esa compañía la tuve con el director, más que nada. Entonces, en sí, no sé, depende de la película. Es como, qué sé yo, medio personal, me parece. ¿Sabes? Si te gusta. A mí me gustan las dos maneras, como que últimamente vengo por ahí editando más sola, no tanto en equipo, pero hubo varias cosas también, programas de tele o lo que sea, que siempre se edita con otra persona y está bueno porque podés compartir y tenés un ida y vuelta. Si no estás vos con tu cabeza y como que a veces te podés abrumar muy fácil. Ver si estás haciendo bien o no por el camino que vas, si se entiende o qué sé yo. Uno cuando ya está muy metido es difícil salirse y como que yo siempre trato de ponerme en el lugar del espectador y decir, bueno, el espectador no tiene toda esta información que yo tengo previa. Entonces yo lo trato de ver de esa manera, pero bueno, a veces es muy difícil ponerse en esa posición siendo que igual tenés la información. Entonces está bueno Totalmente. mostrarlo y que lo vea otra persona y te diga, che, no entendí nada. Entonces cambias todo. Vos sabés que me ha pasado a veces de trabajar directamente con algún director y directamente cada vez que empezamos a avanzar sobre la película, trabajábamos juntos, todo el tiempo juntos. Así estuvimos un año editando una peli de 2 horas. ¿Cómo vos trabajás el tema con un director o con una directora que empezás a trabajar una película? Si te envían el material y vos empezás a editar, o generalmente trabajás codo a codo, ¿cómo te suele pasar en general? Obviamente cada experiencia es diferente, pero en general Sí. cuando vos trabajás una película, ¿cómo funciona eso para vos? Y bueno, he tenido las dos versiones, digamos. O sea, en la del cazador laburamos, al principio laburé yo sola la primera parte, que era más que nada seleccionar las tomas, fijarme, como que todo eso prefería hacerlo yo y no por ahí que lo haga un asistente, porque me gusta poder ver todo el material para después saber yo qué hay. No sé, igual eso también es personal, pero también, qué sé yo, está bueno a veces tener asistente. Eh, pero bueno, nada, y en ese caso yo laburé al principio sola hasta tener como el armado, digamos, de guión de la peli, y después ya vino el director y se sentó a partir de ahí casi todos los días, venía o casi bastante seguido, después por ahí yo laburaba sola cuando él se iba a la tarde, yo seguía hasta la noche laburando sola, pero siempre
en ida y vuelta con él y muchas veces sentado al lado mío. Y esa experiencia estuvo buena porque, nada, se armó un re equipo entre los dos, entonces también ahí tener a alguien con quien hablar es como, no sé, te saca un poco de la cabeza y te da como otra perspectiva, entonces podés darle vuelta a las cosas por ahí más rápido que si uno solo está con, así, ¿viste? De hecho, me ha pasado a veces de laburar, cuando laburo sola, compartir con amigas incluso, decir, che, mirate esto que... Y tenemos también, amigas me pasan a mí, como porque necesitas ese feedback de alguien de afuera, digamos. Bueno, incluso... ¿Les pasás todas las películas entera o le pasás alguna escena? No, por ahí, no sé, un cachito, o le cuento, o charlarlo, digamos, no de pasar por ahí la peli entera, porque dura, o sea, al principio duran por ahí 4 horas. No, pero no, conversarlo, ¿viste? Hablar, qué sé yo. Por ahí lo otro que te decía de pasar es más con clips o otras cosas. Pero siempre está bueno tener como una conversación con alguien y sacarte de la cabeza las cosas que estás Y pensando. como otra mirada, ¿no? Que te está acompañando y que te da a ver cosas que quizás uno no ve porque está tan inmerso en lo que es el montaje, ¿no? Eso debe pasar como un montón. Me ha pasado. Sí, por eso también está buena la instancia, pasa que ya es más adelante, es cuando ya uno tiene un armado que le gusta, en la instancia de mostrar la peli, de hacer los screenings, e invitar gente y que la vean y que digan cosas. Eso está buenísimo porque es el momento en el que decís, bueno, listo, funciona esto no, se rieron acá, como que eso está, es una parte muy linda de la peli. Me imagino, además tiene su trayecto. Te iba a preguntar un poco, llegar al primer corte, ¿cómo es? ¿Cómo lo sentís? ¿Y qué diferencia también hay del primer corte al corte final? ¿Cuánto cambia la película? Un montón. La del cazador, te digo, duraba 4 horas y terminó durando 1 hora y media. Y pasamos por todos los armados. Hemos tenido un armado que era el armado más palopa, que duraba menos de 1 hora y media. Era como pa, 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 pa. Pero claro, no era el estilo de película, era una película con plano secuencia, mucho más tranqui, qué sé yo. Pero bueno, está bueno probar diferentes maneras y ver por qué camino tomar y qué onda se le quiere dar a la peli. Como que hay que... Estaban los dos extremos, la de 4 horas y la que duraba menos de 1 hora y media. Y después se llegó como a una estable duración que era la correcta y la que contaba bien lo que tenía que contar. Y cambió un montón, cambió de orden, un montón de escenas cambiaron de lugar, cosas que no se habían pensado para tal lado, todo el inicio de la peli. Bueno, puedo poner también el tráiler si querés, creo que me quedó. Dale. A ver. Está. La pongo sin sonido porque, bueno, como siempre se... Ah, no sé si no la están viendo, ¿no? Por ahora no. No, porque soy una señora. Perdón. Si no pongo share screen. ¡Ay! Se me fue. Ahí va. Ahí la ven, ¿no? Perfecto. Bueno, en esta peli había partes por ahí al inicio de la película que pusimos que eran partes de otra escena, que estaba pensado para otro momento, que eran sobras, digamos, de esa escena que había quedado ya armada sin unas partes, y la usamos para el inicio como para presentar al personaje, y eso no estaba pensado así, y surgió en el montaje. Son cosas que después te das cuenta que las necesitas, y bueno, el material te lo puede proveer si te lo propones. Y también una cosa que iba a decir, una pequeña bajada de línea que estuve pensando, es que a mí me gustaría erradicar el pensamiento, o sea, la frase que se dice usualmente que es que el montajista viene con frialdad a editar la película, porque
hablando de las cuestiones de los condicionamientos del rodaje y todo eso, pero yo creo que no es frialdad, porque no se puede editar una película con frialdad. Uno se compromete con los personajes, se compromete con la historia. Entonces yo creo que en lugar de frialdad deberíamos hablar de la libertad del montajista de esos condicionamientos del rodaje para poder percibir lo que el material te dice y para poder sentir lo mismo que va a sentir el espectador cuando vea ese material sin carga extra por condiciones y cuestiones que pasaron en el rodaje. Entonces, nada, es una pequeña cosita, porque siempre se habla de la frialdad del montajista y es como que me da cosa eso. No sé, no siento que seamos gente fría. Al revés, todo lo contrario. Concuerdo totalmente. Yo también la llamaría objetividad, ¿no? O sea, de poder ver. Vos sabés que a veces me ha pasado de estar en set y ves una escena y el actor hace algo increíble. No estás viendo la cámara, estás viendo lo que hace el actor. Y hay una emoción y hace algo espectacular. Y la gente que está en el set lloraba porque era majestuoso lo que había pasado en esa escena. Y después cuando íbamos al montaje, no generaba eso. Era muy loco eso. Muy loco. Sí, hay cosas, es que es así, es como que de repente hay cosas que en el rodaje mismo pasan un montón de cosas que nada, que deben ser re maravillosas, pero la verdad es que en el material después no se ve. Y por ahí hay otra toma que era como, bueno, la última por las dudas, que qué sé yo, y el tipo de repente se prendió fuego y te hizo algo que decís, wow, esto me hace llorar y nada, ponés esa, no ponés la que lloraron en el rodaje, porque vos querés que llore el espectador. Entonces, nada, es una pequeña cosita que... Totalmente, pero pregunto, ¿cómo llegás al punto medio? O sea, en este trabajo con el director o directora sobre, bueno, esta toma tiene que durar un poquito más, esta escena no, vamos, ¿cómo Sí, se te empezó a cortar un poco. Son negociaciones, o sea, hay que negociar y, o sea, yo creo que el único momento en el que por ahí puede ser difícil es si realmente el montajista y el directore tienen criterios muy, muy diferentes con respecto a lo que quieren y con respecto a lo que les gusta ver. Si no, no debería haber mayor problema. La verdad que, por ejemplo, en mi experiencia con Martín, en ese sentido fue genial. Los dos sabíamos lo que queríamos y los dos sabíamos que queríamos que la peli esté buenísima. Entonces, no era una cuestión de, no, bueno, yo digo esto porque digo esto. Era como, digo esto, bueno, ¿por qué? Porque tal cosa. Bueno, a ver, miremosla de nuevo. Puede ser, bueno, dale, vamos con esto. Y después así, y nos íbamos como convenciendo entre los dos de las cosas que opinábamos. Y después llevarlo también afuera, cuando era el momento del screening, de mostrarle a la gente, ver qué decían en esos puntos en que por ahí no teníamos total concordancia, y era como, bueno, la mayoría dijo esto, ya fue. Sí, ahí no queda otra. Un plebiscito a ver qué opina. Claro, Me parece sí. súper interesante eso igual, que dar pie, bueno, a ver qué les parece, porque la gente que va a terminar viendo es el público, ¿no? El público común, a ver cómo la siente. Es que totalmente, y aparte uno ya está tan metido, o sea, en un momento con Martín me acuerdo que nos pasaba, que nos mirábamos y era como, ya no entendemos nada, no sabemos si seguimos tocando la peli, si la vamos a arruinar, entonces como que decíamos, nada, bueno, no, tiene que opinar la gente y a partir de ahí decidir, obviamente hay que saber cuáles opiniones aceptar y cuáles no, cuáles hacerles caso y cuáles no, pero sí, llega un momento que necesitas ver la opinión de afuera para poder cerrar como esas dudas últimas que siempre son muy al detalle ya. Como que ya ahí cuando las mostraste es como una cosa ya más bien armada. Totalmente. Pero en ese sentido creo que estuvo sí. bueno eso, que pudimos como tener un mismo código de lo que queríamos y aprender los dos cada uno del otro, porque veníamos, o sea, Martín venía muy de eso, de las pelis que por ahí con el plano secuencia, y yo venía muy de editar clipazos, planos, 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 miles de planos. Entonces los dos como que nos
acomodamos Un el punto único corte medio. llegamos a un punto medio que estuvo buenísimo, porque la peli tiene plano secuencia, pero también tiene cortes a veces medio raros, tiene cortes impunes, que me gusta llamarle, pero está buenísimo, porque no son cortes que molestan, son cortes que ayudan. ¿Cómo sería eso de cortes impunes? Bueno, por ejemplo, me pasó con una escena, que es una escena como bastante importante de la peli, que está transcurriendo una cosa medio romántica y qué sé yo, y de repente la primer parte de ese momento estaba buena en una toma, porque era como todo un acercamiento muy sensual y lindo, qué sé yo, y la segunda parte estaba buena en otra toma porque ya era como que ya fue todo. Entonces dije, bueno, mezclo las dos tomas, o sea, yo lo hice por necesidad realmente el corte y no lo pensé hasta mucho tiempo después. Era un corte casi en el eje y es casi mal visto, pero no molestaba porque ayudaba a que la acción suceda más rápido. Entonces de repente venía todo así, de repente es como, sí, qué sé yo. Y entonces dije, bueno, yo se lo muestro a Martín y si no me putea, quiere decir que está bien. Si no dice nada, si pasa, pasa. No, y ¿Lo le pregunté, aclaraste? vimos la escena y le pregunté específicamente por ese corte y me dijo, no me jode. Listo, pasó la primera prueba. Después mostramos la película a un montón de notables amigos de él que eran directores y dije, bueno, capaz acá alguno dice algo, che, ese corte es un corte en el eje, casi. Nadie dijo nada. Bueno, quedó, funciona. O sea, si nadie dice nada, quiere decir que funciona. Totalmente. Es que quizás la escena lo requiere y la escena también es potente y funciona así, que ese corte pasa imperceptible. Habría que ver, ¿viste? Ahora me dan ganas de verla, me interesa Bueno, un montón. cuando se estrene en salas, Que no sabemos cuándo va a ser. cuándo va a ser. No, igual anda girando por algunos festivales que por ahí a veces la ponen por un día. En Tucumán creo que también la pusieron online, pero estuvo un cierto tiempo. Y bueno, calculo que la pasarán en algunos lugares antes del estreno en sala. Hay que pedirles que la próxima vez la manden al Patagonia Media Festival. Claro, es verdad, es verdad. Te tendría que preguntar. Por las dudas, a quienes nos escuchan, si quieren hacer alguna pregunta o consulta, aprovechen. Nosotros vamos retomando las preguntas que pueden ir llegando y bueno, le vamos preguntando a Pau. Sí, yo todavía tengo preguntas. ¿Cuándo sentís que una peli está terminada? Que vos sentís que este corte me encanta, queda, o te pasa que hay una insatisfacción, o te pasa que, bueno, en algún momento hay que cortar esto, o quién termina, quién deja primero la película, el director o directora o el editor editora, quién suelta, quién dice, bueno, ¿cómo lo sentís vos? ¿No? Esto es muy subjetivo, pero ¿cómo lo sentís vos? Es muy difícil. Sí, a mí me pasó con la del cazador, que ya en un momento ya dije, para mí este es el corte y si seguimos tocándola, la vamos a arruinar. Como que la peli estaba buena, ya estábamos ultimando unos detalles y bueno, coincidió con que el director también estuvo de acuerdo y que ya la quería estrenar aparte, o sea, quería empezar a mandarla a los festivales y qué sé yo. Entonces, nada, ahí no hubo la verdad. Pero sí, es un tema, porque hay veces que puede pasar, con algunas pelis pasa, que se quiere seguir haciendo cambios y haciendo cambios, haciendo cambios, y ya llega un momento que realmente no tiene sentido, porque te das cuenta, si ya está buena y funciona, obvio, se podría seguir cambiando toda la vida, porque podés seguir editando toda la vida las cosas, pero llega un punto en que realmente hay que decir, no, ya está, este es el armado que está bueno. Porque de verdad lo puedes arruinar si la seguís tocando más las noches. Total. Vos te especializás más que nada en lo que es en la edición, ¿no, Pau? Nunca desde el lado quizás más de la dirección. No, la verdad que no, porque, no sé, me gusta el montaje, toda la cosa de inventar cosas y hacer cosas a los personajes y poner los soniditos y pensar como la estructura, cómo contarla bien. Como que soy muy de, viste, sentarme en la compu y laburar mucho con el material. Como que me gusta mucho eso, sentir lo que me dice el material y ver lo que da el material.
No sé si podría durar mucho tiempo en un rodaje yo, por ejemplo. He tratado de ir alguna vez a alguno como para ver cómo es y no me siento como cómoda porque no es mi ambiente. Yo, ¿viste? Estar en tu isla editando tranquila y bueno, y que ese sea tu lugar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí me ha pasado cuando hice mi primera película, dije, bueno, yo siempre hago edición, he editado un par de películas, pero más que nada me dedico a la dirección. Me mandé la mala idea de editar yo mi película. Bueno, sí, sí. ¿Cuáles son los errores más comunes? O sea, yo ya ahora aprendí por las malas, pero ¿qué pensás, la importancia, por qué cuento esta anécdota, ¿no? ¿Qué pensás de, antes igual profundizo un poco, es más, la peli se terminó y se envió a festivales, fue quedando en festivales, y después yo la seguí tocando, porque no quedaba conforme. Por eso te preguntaba, ¿viste? Como esto de, bueno, ¿cuándo llegamos a un corte que no nos satisface? Entonces me pasaba eso. Y ahora te quería preguntar es, ¿cuál es la importancia de un editor más allá del director o de directora? O sea, ¿en qué suma, no? O sea, ese es el pifi que yo mandé de hacerlo. Es lo que decía antes, es la persona que puede ver el material con una cierta libertad o sea, el director está en el rodaje sí o sí y está en todas las instancias, está en la voz de sonido, en el color. Entonces, él tiene que tener o él o ella, ¿no? Vamos a hablar. Tiene que tener como una visión macro, pero después a la hora de contar el cuentito y de elegir las tomas o sea, obviamente yo tenía una planilla en la cual tenía las tomas que eran las que más le habían gustado a Martín, en este caso, por ejemplo. Él te mandó una planilla, ¿no? Con todo Sí, eso. todo planillado, divino. No sucede siempre igual, pero bueno. Mal. Y entonces, obviamente, yo trataba de ver eso, tomar en cuenta las que le habían gustado, pero yo me separaba las que me parecían que por ahí sentía algo diferente con esa toma. Entonces, iba probando, por ahí hacía el armado y ponía algunas de las de él, algunas de las que me gustaban a mí, y en las que a él por ahí decía, no, che, esta me parece que me gustaba más otra toma, la cambiaba y probábamos qué onda con eso. Pero me parece que es como, no sé, hay realmente poca gente para mí pensar que pueden ser directores y editores a la vez de su propia película. Tenés que ser, no sé, Fellini o, no sé, realmente es difícil, es muy difícil salirse de, no sé, de un montón de cosas que entran en juego y que, no sé, para mí está buena la dupla que se forma entre director y editor como dos cabezas para pensar bien cómo contar esa película. Totalmente, estoy re de acuerdo, estoy muy lejos de Fellini. Pero lo pensaba en el lado, o sea, cómo se dio esa situación fue una cuestión también presupuestaria, ¿no? Claro. O sea, digo, al editor o editora hay que pagarle, ¿viste? Y eso lleva un tiempo. Y de paso a esto, ahora voy a tomar pronto una pregunta de Daniela. Cuando vos ¿trabajás por sindicato o cómo trabajás vos como editora? Sí, o sea, yo laburo en la productora en la que estoy y muchas veces, o sea, contratan a la productora y no por ahí directamente a mí, o sí, en este caso fue todo por sindicato, me parece. Bien, perfecto. No, me daba curiosidad. Te tomo una pregunta justo de Daniela, que quería saber si te gusta participar en la mezcla de sonido y el proceso de color, o preferís largar la película una vez que el corte está cerrado. Hermosa pregunta, Daniela, muchas gracias. No, en el sonido, la verdad es que me encantaría participar, por lo menos poder opinar, porque el sonido es realmente muy importante, o sea, tiene mucho que ver con el montaje. De hecho, por lo menos yo desde el montaje ya voy sugiriendo cosas en el sonido y voy poniendo cositas. Entonces después, algo que se cambie de sonido o alguna música o alguna cosa así puede cambiar la intención. Entonces,
me parece que sería, lo que pasa es que no es algo que se estila, por lo menos acá, no suele haber comunicación muy cercana entre la post de sonido y el montaje. Para mí tendría que ser una ida y vuelta total, porque nada, hubo un montón de tiempo invertido en cosas que después por ahí quedan cambiadas y nada, cambia la intención. Y por ahí el montaje, el corte, está basado en esa intención que había, ya sea en la música o en algún sonidito que se puso que, no sé, se olvidaron o no les gustó, o dijeron no, porque no sé qué, y si uno no está ahí para defenderlo, si te convencen, bueno, ya fue, pero por lo menos tener la oportunidad de verlo y decir, che, yo había puesto ahí no sé qué, lo Se lo sacaron. reclamás al de sonido, le decís, che, mirá que Claro, antes pero por ahí estaba... no es el sonidista, por ahí es el director dice, che, eso sacalo, no sé qué. Y está bien porque es el director y es, o la directora, yo sigo hablando mal, bueno, le directore. Eh, y entonces, nada, pero por lo menos poder defender ese sonidito estaría bueno, pero no suele pasar. Y en el color, yo la verdad es que eh, soy bastante pésima con el color, entonces ahí no me siento capacitada para opinar. Sí, ahí sí dejo medio a criterio de directores y de coloriste para que hagan sus magias. Pero en el sonido sí me gusta involucrarme porque nada, me involucro bastante ya desde el armado. En el armado me encanta, es una parte de las más divertidas. Empezar a poner el sonidito del disparo, los piecitos, no sé, y cosas locas también. Justo retomando este tema, aprovechando, Amalia Funes Producciones pregunta, ¿qué tan importantes son los efectos? FX? FX, pero hablando de... Creo que se debe referir al sonido y montaje. Sonido y visual, ¿no? Sí, son re importantes. Bueno, visual ahora es súper importante, se hizo un montón en todo, más o menos. Pero bueno, si por ahí es una película de presupuesto bajo, no pueden acceder tanto a los visuales. Los efectos de sonido para mí son todo, porque los foleys es como lo que le da vida a la película. Imagínate un plano que de repente está mirando y no entendés por qué. Si vos le pones un sonido que te da a entender de que le está pasando algo en su cabeza y por ahí un o algo así, ya entendés que está pasándole algo y no es solo un plano en silencio, es muy diferente. Con solo un sonido podés cambiar la intención de un plano, entonces es súper importante. Totalmente, y hacerlo profesionalmente, porque si no, se nota cuando algo no funciona, o sea, digo, también lo digo por experiencia propia, me ha pasado de hacer foley que después no funcionaba, y a veces me ha pasado, me daban un premio por ese proyecto, me decían, muy bueno, qué lástima el sonido, me dicen. Ay, no. Y es horrible que te digan eso, ¿viste? Yo me esforcé, yo sé que está mal, ¿viste? Pero digo, decir muy bueno y listo. Hacer lo que puede. A veces hay que hacer lo que se puede. Eh, Tomo otra pregunta de Micaela Bazán. Te saluda primero, te dice, hola Pau. ¿Tenés algún referente o alguna película que te haya influenciado particularmente en este oficio? Y otra más también, ¿crees que el montaje tiene que ver con algo intuitivo del editor o editora? Bueno, obviamente montajista Walter Murch, lo amo para siempre, forever. Y Joe Vini también me encanta, pero como que me di cuenta que me gustaba después, porque al principio me gustaban sus películas, pero no sabía que había sido él. Y con Murch me pasó también, varias películas que eran como base mía, que me encantaban verlas 1000 veces, después me di cuenta que eran editadas por él. Son unos capos. Y después también la editora de El Perfecto Asesino, es una capa también. Y también editó ay, no me sale ahora. El Quinto Elemento. Las dos editó. Hay algo súper interesante con los editores y con las editoras, es que muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho Clint Eastwood,
y cada vez que voy a ver una peli de él, el editor es el mismo. Generalmente se encuentra un vínculo, bueno, con Walter Murch pasa lo mismo, se encuentra un vínculo con el director o con la directora a la hora de llevar que ya se entienden, ¿no? Eso pasa un montón, de No, esto es entenderse. algo polémico, capaz, que ya he discutido con algunos amigues, pero es algo muy notorio en las pelis de Tarantino. Tarantino tenía su editora, y cuando la mina falleció, sus películas cambiaron rotundamente. A todas les sobran 40 minutos o una hora. Pero bueno, anda a decirle a Tarantino que le querés cortar eso sin ser esa chica. No tenés esa confianza. Años ya con de tantos años. Por eso. Eso sí, es muy notorio y se crea realmente un vínculo que cuando te entendés y cuando hay ciertas, las cabezas funcionan juntas y entonces de repente está bueno por ahí poder repetir ese equipo, qué sé yo, sí, está bueno. Y después, Sí, decime. Si tiene que ser algo intuitivo, sí, es muy intuitivo y sensorial. O sea, además de sentir, tenés que no sé, hay cosas que a veces surgen así, como que de repente decís, esto me pide tal cosa, pero no podés explicarlo exactamente con palabras. Es como, tengo que hacerlo. Lo sentís con tu formación, ¿no? O sea, digo, de que ya tenés un background atrás que te apoya a tomar esas decisiones. Pero sí es algo muy interesante, bueno, es como, ¿cómo lo sentís? Sí, también, bueno, por ahí tendría que haber dicho antes que mi formación, digamos, en realidad hice el curso de Miguel Pérez de estructura dramática. Yo lo quiero hacer. Y después no tengo, o sea, no es que hice la carrera de cine o que entré medio en la edición casi por casualidad. Entonces es muy de oficio y muy de sentir las cosas. Por ahí hay gente que es más cerebral y que tiene como más reglas y qué sé yo, y lo hace de otra manera. Es muy subjetivo eso, ¿no? Entonces yo digo que es intuitivo, pero es mi visión. Capaz otra persona te dice que no. No sé. Pero bueno, acá estamos en una paulacracia. Creo que se fue el muchacho, se le cortó. Bueno, sí. A ver. ¿Salió Luciano? Sigo acá. Bueno. ¿No me ves? Sí, pero no, te habías quedado como trabado. Debe ser la mala conexión. Para ir cerrando, si alguien obviamente quiere preguntar algo más, puede agregar. Justo acá tenemos una pregunta de Luis María y ya vamos a ir cerrando. Dice que no vio tus películas, pero se le ocurre preguntarle, le da curiosidad, ¿cómo es esto de si te da para romper las reglas las reglas clásicas del montaje a la hora de editar? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que no hay reglas, o sea, puede ser también medio polémico lo que digo, pero con esta cuestión de que mi formación es más de oficio que de eso, de carrera o de... Es como yo hago medio lo que necesito hacer porque siento que el corte tiene que ser ahí, porque siento que en ese momento es necesario hacer ese corte, o porque necesito que dure más, o porque lo siento así, no sé, como que... Y por eso digo lo del corte impune que decía antes, porque realmente por ahí, no sé, otra persona, si iba a editar una película que tenía muchos planos secuencias, no iba a hacer esos cortes casi en el eje que hice yo, porque por ahí no está permitido o no se debería. Yo hago lo que me parece que es necesario y que ayuda a la peli y que hace la peli esté buena. Y después, no sé, las reglas, qué sé yo. Las reglas las hace uno, ¿no? Al sentir la película también. Tomo dos preguntas más. Una de Sofía Merle. ¿Cómo juega la música en el montaje? Son un montón de preguntas que hizo Sofi. Desde un primer armado editas con música y usás músicas de referencia que luego sirvan para el compositor, o hay una música original desde el comienzo. Todas las veces que laburé yo hasta ahora me ha tocado usar referencias, buscar yo referencias y que después hagan la música.
soy de la opinión que lo ideal sería poder laburar con Le Musique desde el inicio y que vaya mandando cositas, ideas y que sea como un laburo en conjunto. Lo que pasa es que obviamente no sé si se puede hacer por una cuestión presupuestaria, es más fácil mandarle toda la película armada, pero eso es algo que se estila mucho acá y es como que se nota un poco a veces, que de repente está la peli montada y que se le puso arriba la música como compusieron a partir de... Y, y está bueno que sea un laburo en conjunto, porque, no sé, es más otra cosa, la construcción de la música desde el contar también, porque la música cuenta un montón. Entonces, si el montajista o la montajista tiene esa ida y vuelta con la música, va a entender de otra manera, que si le dan la película y dicen, bueno, acá la idea es esta, qué sé yo, pero es distinto, me parece como... Es súper interesante lo que decís. Se me venía a la mente un poco esto de, bueno, cuando uno trabaja en rodaje, trabajan varias áreas en conjunto, a la par, para que suceda. Trabaja el sonido, trabaja el arte, la fotografía, la producción, la dirección, todo. Pero cuando vamos a la postproducción, es muy etapa. Sí, Es todos hacer son... montaje, terminar el montaje, color, sonido, música, vuelve, export, Sí, ProRes y sale. sí, Y está buenísimo esto que vos decís, que estaría bueno que la etapa de postproducción sería un poco como el rodaje, ¿no? O sea, digo, de trabajo en conjunto, cosa que no termina pasando, ¿no? sí, no sé si es por una cuestión de que es más fácil o más barato o por qué, porque en otros lugares por ahí sí se hace de esa manera. Entonces, puede ser que sea por una cuestión de que es más fácil directamente mandar a hacer las cosas por separado en la post, y por esta cuestión de que es con una compu y una isla y no sé qué, por ahí da más, no sé, a la soledad, pero la verdad es que si se pudiera, mi sueño sería en algún momento poder hacer eso, poder laburar a la vez con la música y el sonidiste de post y los tres hagamos como el cuento y contemos las cosas eh, juntos, digamos. Sería Yo creo que saldría una la maravilla revolución de la eso. post. Tomo las últimas dos y cerramos. Pregunta un poquito dónde se puede tener información sobre el curso de Miguel Pérez, por ejemplo. Creo que tiene una página, si no me equivoco, Pulso Post o algo así. Y cada 8 meses vos te tenés que anotar. Sí, sí, sí. Era todo un tema. Yo la verdad es que lo recomiendo. Creo que toda persona que se dedique al audiovisual, sea lo que sea que vaya a hacer, tiene que hacer el curso de Miguel Pérez. Porque te enseña de estructura y es muy difícil. Realmente la parte más difícil de las películas o de los videoclips o de la tele, lo que sea que estés haciendo, la estructura es lo más importante. Si no sabes contarlo, si no sabes ordenar las cosas para que tengan como un increchendo el dramatismo y qué sé yo, eh, no se entiende o queda fofo o tiene mesetas, como que, no sé, me parece que es re fundamental. Si querés ser guionista, si querés ser director, si querés ser cámara, cualquier cosa que quieras, como vas a contar algo, creo que está buenísimo hacer el curso. Ah, Noel terminaba haciendo propaganda. Mal, mal. Pasado el Él lo número de llama Miguel, teléfono, ¿viste? Miguel con Miguel. Última pregunta, Santi y Paola. ¿Cómo se soluciona cuando no tenemos el crudo que necesitamos para el armado? O sea, al tener tantas variedades de montaje, y un poco siempre te va a faltar esa toma que vos necesitas. Eso Sí, propone un poco. pero se puede. Mira, yo he usado en la película esta que decía del vino, he Sí. terminado usando momentos de antes de la claqueta o aplauso. Mucho me ha salvado eso. Momentos en el que la persona está esperando a que empiecen la escena o lo que sea, y tenía como ahí unas expresiones o estaba hablando o lo que sea, y de repente servía eso y me salvaba el plano ese que me faltaba. Después también hay otras triquiñuelas. En algunas cosas hemos hecho, por ejemplo, no sé, nos faltaba que mire algo en un celular. Y bueno, pones la mano de cualquiera con un celular y lo filmás cerrado y nadie se va a dar cuenta de que es otro celular en otro momento del mundo.
se puede hacer a veces no. Depende también de qué estilo de película. En la del Cazador era imposible hacer un plano nuevo que no haya sido filmado en esa filmación. Pero a veces en otros tipos de producciones sí se puede hacer y es muy divertido empezar a agregar cositas. Y si no, eso, es rebuscársela con lo que hay. Y de repente, si por ahí no está el plano, capaz podés sugerir lo que querés de ese plano con un sonido o con una música o con alguna otra cosa u otro momento que de repente estaba en una toma que no usaste de tal cosa, había una cosita que decís, esto podría ser que vaya. Y entonces lo reemplazás con otra cosa. Es como que uno tiene que ir acomodándose y adaptándose a lo que tiene. Totalmente, te viene como este plano que estaba, a ver si lo podemos mechar y funciona acá. Sí, es todo. Hay momentos de iluminación. Hay momentos que no, estás por 3 días así, no podés pegar un plano y estás frustrada y decís, no, soy la peor editora. Y después de repente un día, 5 minutos, te vienen todas las ideas y dices, sí. Y ya es así. Y es hermoso cuando pasa, cuando funciona y empieza como a funcionar, ¿no? La escena y la secuencia en general. Pau, sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y María Ángeles quiere hacer el cierre, me pareció súper interesante. Si tienen más consultas y dudas, buscan a Paula o a Miguel Pérez. O a Miguel Pérez. Gracias. Mari. Bien, acá estamos. Paula, muchísimas gracias una vez más de parte de todo el equipo de la red de medios de la Universidad Nacional de Río Negro por sumarte a esta charla. Ella es Paula Rupolo, editora, parte de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Esta fue la segunda charla, como bien decíamos, de esta primera jornada del Patagonia Media Festival. Si quieren, hacemos un pequeño repaso de lo que va a pasar mañana. Mañana tenemos una jornada similar a la que presentamos en el día de hoy. Va a haber un ciclo de charlas a partir de las 17 horas. La primera va a ser El color en el cine, que va a estar brindada por la Asociación Argentina de Direcciones de Arte. Y a las 19 horas, repetimos el horario también, la vía digital documental de INCA, Experiencias Regionales. Eso va a ser parte del ciclo de charlas de mañana, 2 de diciembre, miércoles 2 de diciembre. También, si quieren inscribirse, quieren sacar su entrada para ser parte del autocine, mañana también va a haber autocine, va a haber diferentes films cortos y largos que se van a poder apreciar dentro del predio de la universidad, donde está ubicado, donde va a estar ubicado el autocine. Pueden entrar a patagoniafestival.com, autocine, hay un botón bien visible ahí donde pueden sacar sus entradas y ser parte de este autocine, esta novedad que traemos con el Patagonia Media Festival. Así que los esperamos a todos, a todas, y una vez más les agradecemos por haber sido parte de esta primera jornada, de las charlas, del autocine, y nos encontramos mañana nuevamente para disfrutar de la segunda jornada. Chau, Pau, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María Ángeles.